Buenos días, que Dios los guarde, que Dios me los bendiga grande y poderosamente. Esta mañana es un motivo de gozo, de alegría, de regocijo. Esta mañana es un motivo de renovación, de restauración en el espíritu, poder estar en la presencia de Dios y bueno, disfrutar este tiempo único y maravilloso que nos regala el Señor. Recordarles hoy que Dios es fiel, que Dios es grande, que Dios es maravilloso y que Él envía sobre nosotros paz y vida, paz y fortaleza, paz y dirección. Que la paz que necesitamos está en Dios, no en el reposo que el mundo ofrece, no en la pasividad y permisividad que trae el mundo, sino en la paz de Dios, en el conocer a Cristo, en el direccionarnos por Él, en el avanzar de Dios en nuestras vidas. Hay una gran diferencia en el relax del mundo, en el relajarme en esta tierra, porque ese relax de muchos habla de un tipo de comodidad, de un acomodarme yo. Diferente es cuando Dios es el que me llena de su paz, el que trae una dirección en mi espíritu. La paz de Dios muchas veces no me ayuda a tranquilizarme y relajarme al punto extremo. Pero a pesar de que las cosas no sean tan tranquilas y no tenga tanto descanso físico, espiritualmente tengo el descanso, porque la paz de Dios se centra en mi descanso espiritual, emocional, mental. La paz que muchas veces el mundo ofrece es más que todo un relajar del cuerpo, un descansar físicamente, un adormecerme, un hacerme permisivo y simplemente con algo de indiferencia. Pero la paz que viene en Dios, la paz que está de parte de Dios, es una paz integral, porque no solamente me da descanso físico, sino también un descanso emocional y espiritual. Esa es una parte que necesitamos. Mucha de esa paz que Dios me da se consigue a través de los espacios de oración, de soltar la ansiedad, lo que me deprime, traerlo al altar de Dios, traerlo a la presencia de Dios y fortalecer mi corazón de la mano del Señor. Es aprender, es conocer, es avanzar allí en Dios. Dios espera eso y Dios nos pide eso, que vamos a Él, muchas veces atribulados, cargados, afligidos en muchas condiciones, y que nos propongamos salir de esa presencia renovados, confiando. Si fuimos con dudas, ahora regresamos de allí confiando, retomando, fortaleciendo nuestro corazón en su amor y su misericordia. Por eso esta mañana la invitación es a confiar, a renovarnos, a fortalecernos, a cubrir nuestro corazón de la mano de nuestro buen Dios. Vamos a orar, vamos a entregar este tiempo, vamos a poner en la mano del Señor esta mañana, estas primeras horas del alba, este primer espacio que Dios nos regala y que Dios nos permite. Rey soberano, amado Dios, bendito eres, Señor. Esta mañana nosotros te glorificamos, Padre mío, te bendecimos, Señor de señores. Gracias por tu presencia, gracias por tu favor, gracias por tus misericordias. Gracias, Señor, por tus bondades. Gracias porque tú estás aquí, Señor. Nos llena, Dios mío, nos renueva, Señor, nos bendice, Señor, nos cubre, Señor. Enfoca nuestra vida en tu amor, en tu plenitud, en tu gloria. Bendito Dios, enfoca nuestra vida, Señor, en adorarte, en bendecirte, Señor, en honrarte, maravilloso Dios. Gracias, Dios mío, porque es un privilegio a nuestras vidas. Bendito Rey del cielo, Señor poderoso, Padre Santo, ven, bendito Dios del cielo, Señor. Gracias, amado Rey, Señor, por esa fidelidad, Dios mío, tan grande, tan única y especial. Bendito Dios de los cielos, Señor. Gracias, amado Dios, por todo lo que tú estás haciendo, Señor poderoso, Padre celestial, Señor. Ven y renuévanos, bendito Dios del cielo, Señor poderoso, Padre mío, Señor, ahora. Ven, Dios mío, Señor, y envía sobre nosotros, Señor, tu dirección, envía sobre nosotros tu gracia, envía sobre nosotros tu poder, envía sobre nosotros tu misericordia, envía sobre nosotros tu favor, Señor. Gracias, bendito Dios, porque es un privilegio adorarte, es un privilegio, Señor, gozarnos en ti, amado Dios, Señor, conocer, Dios mío, la esperanza viva, firme y determinada que hay en Cristo para nuestras vidas, amado Señor. Gracias, maravilloso Rey, porque tú estás sanando, Señor, nuestro corazón, bendito Dios, estás preparando nuestra vida, Señor,
Dios, trayendo, Señor, de tu Espíritu a nosotros, amado Dios. Gracias, bendito Rey soberano, Señor, por tantas cosas tan especiales, tan maravillosas, amado Rey, en las cuales tú gobiernas, en las cuales tú renuevas, en las cuales tú fortaleces, en las cuales tú sostienes nuestro corazón, Señor. Te adoramos, nuestro ser, Señor, te bendecimos, nuestro ser, Señor, te glorificamos, amado Dios, Señor. Corónate de gloria, corónate de majestad, Señor. Restaura ahora con el poder de tu gloria, restaura ahora con la presencia de tu Espíritu, restaura ahora, Señor, en libertad, amado Dios, Señor, en esperanza viva, firme, determinada, bendito Dios de los cielos, en todo lo que tú estás haciendo y harás, Señor amado, porque tú nos renuevas, Señor, porque tú nos fortaleces, bendito Dios, porque tú nos muestras, Señor, la senda de la vida, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, de alegría, de regocijo, Señor. Delicias a tu diestra, bendito Dios, para nosotros, Señor. Ven, Dios mío, ven, Señor, ven, Rey del cielo, ven, Rey de gloria, Padre mío, Señor. Ven ahora, bendito Dios de los cielos, Señor, y envía sobre nosotros esa libertad, envía sobre nosotros ese direccionamiento espiritual, envía sobre nosotros, Padre mío, Señor, esa gracia y ese favor, bendito Dios de los cielos, Señor. Ahora, mi Dios, ahora, mi Rey, ahora, Papito Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, gobierna, Dios mío, nuestras vidas, gobierna nuestro ser, Señor. Glorifícate, amado Dios. En el nombre de Jesús, glorifícate, Señor, sanando, levantando, libertando, transformando, enfocando, Señor, trayendo dirección, trayendo, Señor, guianza espiritual, trayendo sobre nosotros, Señor, esa paz y ese aliento, Señor, que viene de ti, esa paz y ese aliento que viene, Señor, por tus misericordias, esa paz y aliento que viene por la fortaleza de tu Espíritu, Señor, para guiarnos, Señor, para enfocarnos, Señor, para restaurarnos, amado Dios, para levantarnos en victoria y en gloria, maravilloso Rey. Ven, Señor, ahora, restaurando, renovando, fortaleciendo, cubriendo, Señor, nuestras vidas, cubriendo nuestro ser, cubriendo, Señor, nuestro corazón, bendito Dios de los cielos. Llénanos, amado Señor, llénanos, Rey de gloria, llénanos, Rey de reyes, Señor, con tu presencia, llénanos, Señor, con tu favor, llénanos, Señor, con tu gracia, llénanos, Señor, esta mañana, Dios mío, nuestro espíritu te necesita, maravilloso Dios, nuestro corazón requiere, Señor, de tu presencia, de tu amor, Señor, de tu paz, de tu aliento. Bendito Dios, Señor, establece, Dios mío, tus propósitos, establece tu gracia ahora sobre nosotros en el nombre de Jesús, Señor. Ven y renuévanos, Señor. Ven, Dios mío, Padre Celestial, trae una unción fresca de tu Espíritu, Señor, hoy. Trae esta mañana, Señor, libertad. Trae esta mañana, Señor, guianza espiritual. Trae esta mañana tu presencia, Señor, y tu favor, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Trae esta mañana, Señor, Dios mío, Padre Celestial, Señor, de tu gloria, bendito Dios, de una renovación sobrenatural, de una renovación gloriosa, eterna, poderosa, maravilloso Dios, Señor. Tú estás libertando, tú estás sanando, tú estás llenando, tú estás transformando, Señor, nuestras vidas, nuestro ser, nuestros corazones, amado Señor. Gracias, bendito Dios, por esa restauración única, poderosa, gloriosa, Señor, esa restauración única, sobrenatural, amado Dios. En el nombre de Jesús, allí, Dios mío, donde tú envías, Señor, dirección, allí donde tú envías, Señor, de tu gloria, allí donde tú envías de la paz de tu presencia, de la paz de tu Espíritu, Señor. Queremos, Dios mío, más de ti, papá. Queremos, Señor, que sea tu renovación, queremos que sea tu restauración, queremos que sea tu gloria, Dios mío. Padre, esta mañana cubriendo tu pueblo, esta mañana, Señor, trayendo, Señor, dirección, libertad, Dios mío. Ahora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, bendito Dios, te lo pedimos, amado Señor, Dios de los cielos. Gracias por esa libertad que hay en Cristo. Gracias por ese fortalecimiento espiritual. Gracias por esa renovación, restauración que hay en el nombre de Jesús para nuestras vidas, amado Señor. Gracias, bendito Dios. Oramos por José Ignacio Raigosa, bendito Dios. Oramos por este niño, bendito Rey de los cielos. Trae sobre José Ignacio, Señor, sanidad ahora. Sopla aliento de vida, Señor. Llévate toda infección, llévate todo, Dios mío, lo que quiere afectar su ser.
En el nombre de Jesús, Dios mío, pon tu mano, Señor, ahora, Dios mío, limpia el organismo, Señor, de José Ignacio Raigosa, ahora, en el nombre de Jesús, bendito Dios, Señor, con tu poder, con tu presencia, maravilloso Dios, Señor, fluye, bendito Dios, desarraiga toda fiebre, desarraiga toda virosis, Dios mío, en el cuerpo de José Ignacio, Señor, tómalo ahora, bendito Dios del cielo, y bendecimos la vida de Nachito, amado Señor, declaramos tu gloria, bendito Rey de Reyes, Señor, tu favor, tu dirección sobre su vida. En el nombre glorioso de Jesús, Señor, creemos a tu palabra y lo que estás haciendo, papá. Oramos por la vida del profesor Diego Navas, Señor. Ven, Dios mío, toma, Señor poderoso, la vida de Diego Navas. Clamamos por él, Señor, establece tus propósitos en Diego Navas, Señor. Oramos en este tiempo para que tu bendición repose sobre él. Señor, glorifícate, Dios mío, allí pon tu mano de poder sobre su ser en el nombre de Jesús, Dios mío. Este tiempo sanando la vida del Señor, del profe, Dios del cielo. Declaramos tu gloria en su ser. Oramos por la vida de Orlando Díaz Cerón, Señor. Te clamo por él, bendito Dios. Toma, Señor, Dios mío, ananos, Señor. Oramos, Dios mío, para que pueda ver tu gloria, para que tu poder se despliegue, para que tu unción venga, para que traigas una cobertura sobrenatural, Señor, en la vida, Dios mío, enano. Oramos, Señor poderoso, Padre celestial, ven, poder de Dios, ven, Rey de los cielos ahora. Ven, Señor de señores, Dios mío, glorifícate, maravilloso Dios. Oramos por la vida de Gustavito, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, poderoso Rey, para que tu mano y tu favor esté, Señor, con él, Dios mío. Tú conoces, Dios de los cielos, la necesidad espiritual de este niño, bendito Rey de los cielos, y oramos por esa sanidad. Oramos, Señor, pon tu mano extendida allí, Señor, tu favor, Dios mío, sobre él, precioso Rey. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos, amado Dios, te lo rogamos, Señor de señores. Ven, bendito Dios, Señor, con tu presencia. Ven, maravilloso Dios, Señor, ahora renueva, Señor, Dios mío, la vida, Señor, de Gustavito. Señor, te pedimos, Dios mío, un milagro, Señor, sobre su ser, en el nombre de Jesús, Dios mío. Señor, oramos por Mauricio Yola, Señor, clamo por él, Dios mío, pon tu mano sobre Mauricio, Señor. Hoy, bendito Dios, renovando, restaurando, Señor, con tu diestra, restaurando, Señor, con tu poder, Dios mío, Señor. Gracias, bendito Dios, porque ahí está tu misericordia sobre él, Señor, porque ahí está tu favor, tu poder, bendito Dios. Tú eres su restaurador, tú eres su fortaleza, maravilloso Rey, Señor. Tú lo estás sanando, Dios mío, Señor, con tu presencia. Tú estás haciendo, Señor, que su vida, Señor, se renueve, maravilloso Dios, que su ser se fortalezca en ti, Papito Santo, que la presencia de tu Espíritu lo guíe, Señor, Dios mío, Padre, y lo bendiga, Señor. Trae, Señor, dirección ahora, trae fortalecimiento de lo alto sobre su ser, Señor, en el nombre de Jesús, Dios mío. Corónate de gloria, de favor, Señor, sobre su vida. Corónate, Dios mío, levantándolo hoy, Señor, ahora en el nombre de Jesús. Oramos, Señor poderoso, Padre, por la vida de Luis Murillo. Clamamos, Señor, derrama tu unción sobre Luis, derrama tu fluir, regula, estabiliza, Señor, Dios mío, Padre, ese sistema interno, Dios mío, Padre, ese metabolismo ahora, en el nombre de Jesús. Cancelamos lo que no viene de ti, se rompe ahora, en el nombre de Jesús. Oro por la vida de Nelson, Señor, Rayo, clamamos por él, Dios mío, Padre, quebrantamos, Dios mío, toda influencia, Dios, todo lo que quiere venir, Dios mío, para afectar su vida ahora. En el nombre de Jesús, Dios mío, declaramos tu poder, Dios mío, sobre él, Señor, Dios mío. Oramos por la vida de Alex, por la conversión de su alma, Señor. Toca, bendito Dios del cielo, ahora, Señor. Fluye, bendito Rey, en su vida, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por Mario Rayo, Señor. Clamamos por él, Dios mío, por sanidad profunda, porque tu mano esté ahí, porque tu favor esté ahí, porque la gloria de tu santo nombre toque, levante este varón, Señor, ahora. Fluye, poder de Dios, fluye sobre su vida. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, en este tiempo sabemos, Señor, que tú estás interviniendo. Oramos por Emanuel Ortiz, Señor, clamo por él, Dios mío, y por Roy Matos, clamamos, Señor, por la conversión de estos muchachos. Desarraiga lo que no es tuyo, quebranta lo que no viene de ti, Señor. Ahora, en el nombre de Jesús, Señor, oh Dios del cielo, desbarata todo consejo del enemigo, Señor, Dios mío, y levántalo, Señor, para tu gloria. Aparta todo camino de maldad, Dios mío. Oramos por nuestra juventud, Señor. ¿Cuántos de
nuestros jóvenes están muriendo por las drogas, por riñas, por contiendas, por conflictos. Señor, los levantamos ahora en el nombre de Jesús. Ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia, mi Dios. Rompe toda cadena, rompe todo yugo, rompe toda inmundicia, Dios mío, en el nombre de Jesús. Y levanta esta generación, Señor, con el poder de tu gloria, con tu espíritu, Señor. Ahora, 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 ahora. Te lo pedimos, Dios de los cielos. Fluye poder de Dios, fluye poder de Dios, fluye Rey de los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Sanando, levantando, libertando, Señor. Restaurando, Dios mío, ahora. Restaurando, Señor de señores, en el nombre de Jesús, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestra fortaleza, tú eres el Dios que sostiene, que bendice, que guarda, que cubre, Dios mío. Tú eres el Dios que enfoca, que llena, Señor, Dios mío, con tu presencia y tu poder, Dios de los cielos. Gracias, amado Señor, porque tu obra no se detiene, papá. Porque tu mano está allí, Señor. Tu poder, tus misericordias están allí, Señor. Tu gloria, tu unción está allí, bendito Dios. Tú eres Dios de fortaleza, amado Señor. Gracias, hermoso Dios. Gracias, bendito Rey. Gracias, Señor de señores. Levanta, Papito Santo, levanta, poder de Dios, levanta, Rey de los cielos, en el nombre de Jesús, Señor, ahora trae sanidad, dirección, Dios mío, Señor, hoy por la presencia de tu Espíritu y por el poder de tu gracia, maravilloso Dios, en el nombre santo de Cristo Jesús, nosotros te bendecimos, nosotros te honramos, Señor, y te exaltamos con todo nuestro corazón, Dios mío, porque estás haciendo la obra, soberano Dios, estás levantando, estás fortaleciendo, estás ministrando, poderoso Dios. Gracias, amado, gracias, bendito, gracias, Rey de Reyes y Señor de los señores, Dios mío. Tú, Señor, gobiernas con tu paz, gobiernas con tu aliento y con tu plenitud, Dios mío. Te bendecimos, Señor de señores, te bendecimos, Rey Santo, te bendecimos, Padre mío, Señor de la gloria. Gracias, Dios mío, Señor. Tú eres nuestro Dios, bendito Rey, tú eres nuestra fortaleza, Padre Santo. Tú eres aquel que nos llena, maravilloso Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Por eso te damos alabanza, Rey. Te damos exaltación, mi Dios, Señor. Gracias porque te coronas, Señor, Dios mío. Padre Santo, con tu Espíritu, Señor, en nuestras vidas, amado Rey, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor. Nosotros te bendecimos, nosotros te honramos, nosotros te glorificamos, maravilloso Dios, Señor. Gracias, bendito Padre Celestial. Gracias, Dios de los cielos. Tú eres santo, maravilloso Rey. Tú eres santo, Señor de señores, Dios mío. Gracias por esa fidelidad. Gracias por esa gloria. Gracias por ese poder y esa grandeza tuya, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor. Tú estás aquí restaurando, levantando, fortaleciendo, ministrando, cubriendo, amado Señor, con tu presencia, soberano Dios. Gracias, amado Rey. Ven, Espíritu Santo, Señor. Ahora te lo pedimos. Ven, Señor. Renuévanos, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, mi Rey de los cielos, Señor. Gracias, poderoso Dios soberano, Señor. Oh, Santo Rey. Te pedimos, Dios mío, que este tiempo, Señor, tú tomes nuestra nación. Convierte esta nación con tu presencia. Tócala, Señor. Traduce un poderoso avivamiento, Señor, que abarque los cuatro costados de Colombia, que abarque, Señor, el norte, el sur, el oriente, el occidente. Empieza tú a despertar corazones, Señor, a levantarlos en victoria y en gloria para alabanza de tu nombre, Señor. Gracias por lo que estás haciendo. Toma la vida de Yarel Araya, clamamos por él, Señor, por conversión de su alma esta mañana, porque tú lo toques, bendito Dios de los cielos, y haz esa obra completa. Toma la familia de mi hermana, Señor, Carmen Amanda, Señor, clamo por ella, por sus hijos, sus nietos, Señor, sus nueras, yernos, toda esta generación, por la familia de mi hermana Marjorie Marín, oramos por ella, Señor, sus hijas, Señor, su nieto, Dios, oramos, Señor, sus yernos. Toma, Padre mío, ahora en el nombre de Jesús, envía de tu presencia, Señor, Dios mío, ese toque sobrenatural, Señor, con tu Espíritu, allí, bendito Rey, Señor amado. Oramos por Marjorie Betancourt también, por su hija, Señor, tú les levantes este tiempo, tú traigas dirección del cielo, Padre mío, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo, por la vida de Lilibet, Señor, de Charlie. Oramos, bendito Dios, para que ahí esté tu mano, esté tu diestra sobre sus vidas, para que tú lo renueves, Señor, lo fortalezca, los bendiga, Señor, con tu poder, bendito Dios de los cielos.
los llenes, Señor, y venga tu unción, Dios mío, ahora, en el nombre santo de Jesús. Gracias por esa fidelidad, gracias por ese poder y esa presencia, Señor, donde tu mano, Señor, esté sosteniéndoles, donde tu favor esté sustentándoles, Señor. Gracias porque tú eres santo, poderoso, maravilloso, Dios soberano. Te bendecimos y te honramos, Señor, con todo nuestro ser, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Aleluya, mi Dios. Amén, bendito Rey. Y amén, Señor de señores. Gracias, bendito Padre Celestial. Tú eres bueno, Señor. Él es mi paz. Él ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Él es mi paz. Él ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de mí. Él es mi paz, Cristo es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de mí. Él es mi paz, Cristo es mi paz. Él es mi paz, Él ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz, Cristo es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de mí. Él es mi paz, Cristo es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de mí. Él es mi paz, Cristo es mi paz. Señor, te honramos, Dios mío. Esta mañana te damos honor y alabanza por todo lo que tú estás haciendo, Señor. Gracias por ser el Dios de toda fortaleza, Señor, por levantarnos, por bendecirnos, por cubrirnos, por restaurar nuestro corazón. Te damos honor y gloria por siempre, Papito Santo. En Cristo Jesús te damos alabanza, Señor, a ti, mi Rey. Gracias por tu fidelidad. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Y Dios me les bendiga esta mañana. Bienvenidos. Vamos a estar en el libro del profeta Amós, capítulo 6, por favor. Amós 6 dice la palabra del Señor. Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Pasad a Calne y mirad, y de allí id a la gran Hamad, descended luego a Gat de los filisteos. Ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. O vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos. Comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a la cabeza los que van a la cautividad y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Jehová el Señor juró por sí mismo, Jehová Dios de los ejércitos ha dicho, abomino la grandeza de Jacob y aborrezco, abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios.
y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Y acontecerá que si 10 hombres quedaren en la casa, morirán. Y un pariente tomará a cada uno y lo quemará para sacar los huesos de casa. Y dirá al que estará en los rincones de la casa: ¿hay alguno contigo? Y dirá: no. Y dirá que él: calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Porque aquí Jehová mandará y herirá con hendidura la casa de mayor y la casa menor con aberturas. Correrán los caballos por las peñas, ararán en ellas con bueyes, porque habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo. Vosotros que os alegráis en nada, que decís: no hemos adquirido poder con nuestra fuerza, pues he aquí, yo, casa de Israel, dice Jehová, Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Araba. Rey, gracias, mi Dios de los cielos, Señor, te bendecimos y te honramos, soberano Dios de los cielos. Oramos, Señor, para que tu mano, tu favor, tu poder esté con nosotros, para que tú te glorifiques, maravilloso Dios, Señor. Ven, Dios mío, y háblanos por la palabra esta mañana y trae sobre nosotros, Dios mío, esa transformación, esa libertad, esa gloria, esa gracia, Dios mío, por tu Espíritu, Señor, en este tiempo, Dios de los cielos. Gracias por tu fidelidad, maravilloso Rey. En Cristo Jesús te damos honor y alabanza, Señor. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Este capítulo 6 del libro de Amós entonces nos enfoca en la parte haciendo una diferencia entre el relajarse y el tener paz. Y aunque pareciera que fueran sinónimos, no son sinónimos. Una cosa es que yo me relaje, como dicen y utilice el relax, y otra cosa es que yo tenga la paz de Dios. El relajarme casi siempre me habla de una conducta emocional y física, ¿no? Es decir, cálmese, tranquilice sus emociones y tranquilice su cuerpo, es decir, cálmese, venga, no se azare. Pero la paz de Dios va enfocada más a la parte espiritual, porque ya que el hombre es un ser tripartito, que somos tripartitos, tenemos espíritu, alma y cuerpo, y así lo menciona el Señor desde espíritu, alma y cuerpo, aunque ustedes van a encontrar miles de posturas. Bueno, tampoco miles, pero hay una postura, hay una famosa postura filosófica, una se llama la dicotomía y la otra la tricotomía. La dicotomía habla de que solo somos alma y cuerpo, y la tricotomía, o sea, que alma y espíritu son sinónimos y que solamente tenemos un alma y un cuerpo. Pero bíblicamente encontramos una tricotomía en primera de Tesalonicenses 5:23, donde recita la escritura así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces ahí se nos menciona una tricotomía, no una dicotomía. Vuelvo y le digo que aunque algunas partes del Antiguo Testamento mencionen, y ustedes van a encontrar doctrinas como los testigos de Jehová, casi aún también el mismo adventismo, mencionando solo esa dicotomía y colocan el espíritu, algunos, hay otras posturas donde algunos colocan el alma y el cuerpo como sinónimo junto, o sea, el alma como la vida que tiene ese cuerpo y el espíritu aparte. Pero la Escritura nos menciona el espíritu, el alma y el cuerpo. Aunque en el Antiguo Testamento muchos de los conceptos tienen que ver con el alma que pecare, esa morirá. Claro que es que cuando a una persona se le sale el alma, pues muere de por sí. Los satanistas promueven una práctica que es la famosa proyección astral. Y la proyección astral tiene que ver con sacar el espíritu del cuerpo, aprender a través de una conexión mágica o de un demonio de poder a sacar, a desdoblarse, ¿cierto? Hay gente que a eso le pasa involuntariamente porque trae un trasfondo ocultista, aun sin saberlo. La Biblia nos habla de las maldiciones generacionales hasta la tercera y cuarta generación, y en ocasiones en mi familia ha habido gente que ha practicado, otras que han sido muy asiduos, clientes asiduos de consultar hechiceros, brujos, de tener una cantidad de cosas encima, y esa maldición pesa sobre la familia, pesa allí con una afectación muy fuerte sobre la familia. Entonces, necesitamos nosotros llegar a Cristo y cortar eso de raíz.
Cuando hay una práctica de estas de que la persona está acostada y ve que sale su espíritu y se va a una parte, esa persona tiene un desdoblamiento involuntario y se da mucho. Hay gente que por desconocimiento dice, yo no sé por qué me pasa eso, pero resulta que estoy durmiendo cuando siento es que mi espíritu va saliendo. Aparte me veo aquí en una parte y en otra a la misma vez y me asusto. Allí hay un desdoblamiento involuntario que puede venir por lo que les dije anteriormente. Pero cuando ya una persona se mete en esa parte de aprender, inclusive hablaba exhortado a unos hermanitos porque hay un libro del mismo infierno que se llama por ahí Hercolobus o El Planeta Rojo, es un libro que habla de que viene un planeta para destruir la Tierra y se llama El Planeta Rojo, Hercolobus. Y yo me acuerdo que eso lleva más de 30 años en el mercado diciendo que ya viene, que ya va a destruir la tierra, que va a acabar aquí y allá. Y los que promueven esa doctrina en el libro lo que hacen es enseñar que la única salvación que tiene el ser humano es aprender a desdoblarse. Enseñan cómo desdoblarse, llamar espíritus, como una persona se encierra en una habitación y empieza a llamar demonios con unos nombres precisos y esa persona vaya saliendo de su cuerpo y vaya y pida ayuda a unos maestros ascendidos que en otros no son más que demonios disfrazaditos allí como algunos maestros ascendidos, para que esa persona termine ¿dónde? Termine saliendo de su cuerpo y adentrándose más en el ocultismo. Supuestamente la única forma de salvarse. Entonces, todo esto se los digo porque vuelvo y les digo, muchas de estas cosas están relacionadas con eso. Ahora, bíblicamente, la paz que yo necesito viene primero espiritual. Por eso el Señor Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Porque la paz de Cristo es una paz integral y empieza desde mi parte espiritual. Allí, cuando mi espíritu cobra vida de parte de Cristo, el Señor me da una paz que la gente dice, yo no entiendo, usted con todas las cargas que tiene, con todas las situaciones, yo la veo tan tranquila, o sea, veo una diferencia. Por eso cuando Amós se enfoca en la primera parte del mensaje, dice, hay de los reposados en Sión. Y uno dice, pero qué malo estaba en estar reposado, es decir, ¿cuál era el problema? Pero Dios estaba hablando de los confiados en el monte, de los reposados en Sión y de los reposados en el monte de Samaria, de la gente que se había relajado tanto que le daba lo mismo cualquier situación. Cuando una persona se relaja demasiado, esa persona no le importa. Y ahí hablemos nosotros de esos procesos que tienen que ver con la gente que se relaja a un punto que dice, no, es que ¿para qué azararnos? ¿Para qué molestarnos? Y entonces esa persona, no importa lo que esté pasando en su alrededor, esa persona no hace nada por mejorar, no hace nada por arreglar. Entra en una condición de relajo. Mucha de la gente que usa droga, ¿para qué la usa? Para no pensar, para aturdir sus sentidos, para entrar en un estado de paz. ¿Cuántas de la gente que empezó fumando marihuanita, empezó metiéndose un trozo de marihuana que para que tuviera tranquilidad? Muchos de nuestros estudiantes empiezan a experimentar ¿con qué? Con éxtasis, con pepas. ¿Para qué? Para no pensar, para oír música o música esa que da el tun, 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 tun y allí, o entrar en un estado de relax con la música. Yo me acuerdo cuando estábamos muy muchachos, que los muchachos estaba tan de moda el éxtasis y íbamos a rumbear y resulta que cuando yo veía que bueno, se metían una bananita, y la bananita era una pepa de esas, pues gracias a Dios nunca probé el éxtasis, pero yo decía tremendo porque los entraba y esos bailaban y con la música electrónica apenas y era tele, y yo decía, caras, cosa tremenda. Después ya uno se dio cuenta que era lo que sucedía claramente y por dónde venía esto. Pero muchas de esas condiciones vienen para tratar de que la persona tenga un estado de paz mental. Ahora, lo que tiene es un aturdimiento, porque lo que genera la droga y muchas veces el licor es aturdimiento en la vida de las personas. Otros usan un proceso de meditación trascendental, la meditación. Ahora, algunos empiezan con unas disciplinas con el yoga, ¿no? Y algunos me han preguntado sobre el yoga. Venga, el yoga es una práctica oriental muy basada en el ocultismo. El yoga
está basado en el hecho de que la persona aprende a hacer unos estiramientos, unos ejercicios para que su cuerpo se relaje. Hay algunos puntos de esos ejercicios que uno no le ve algo nada malo. ¿Dónde está el problema? Lo malo, cuando a la gente se le pide que empiece a meditar y a poner la mente en blanco. Entonces, que ponga su mente en blanco y empieza a dejar su mente en blanco. Venga, una de las cosas peligrosas que tiene uno en la vida es dejar la mente en blanco, porque por ahí empieza a entrar influencias demoníacas. Aparte de que la práctica del yoga demanda que la persona empiece con un estado de meditación, y la meditación se usan unos mantras, o los mantras son una frase como el famoso Om, y lo pongo como ejemplo aquí, y otros tipos de mantras donde tienen una vibración que empieza exactamente a generar un estado de relajación en la persona, y esto pone la mente en blanco, y por ahí viene el proceso de empezar a aprender a desdoblarse la persona. Ese tipo de relajación se puede dar con eso. Otros utilizan utilizan un metal, que ese metal tiene unas composiciones, bueno, no me acuerdo bien las composiciones del metal, que son como un tipo de campanita o un tipo de gong pequeño, casi como el gong grande de los orientales, de los chinos, que ese gong le pegan un golpe y suena un rato allí sonando. Y esto trae una forma de relajación mental para las personas. Y entonces la persona entra en ese estado y empiezan a invocar espíritus sobre sí, sin saberlo. Y cuando menos piensa, la persona empieza a salir de su cuerpo igual. Entonces, los ejercicios son muy buenos, pero cuando ya entramos en esa parte de meditación, un cristiano que se ponga, no, que es que estoy meditando, venga, ¿meditando en qué? La Biblia me habla de meditar en las Escrituras, no de ponerse a meditar en cosas que usted le van a hacer es daño, ponerse a meditar en cosas que van a generar puertas abiertas al enemigo. Si usted practica ejercicios, no se ponga a meditar, no se ponga en esas cosas de que es que va a entrar en un estado de relación, las posturas, no haga eso. Como cristiano usted está trayendo demonios sobre su vida. Entonces, el enfoque del profeta va aquí: los reposados de Sión y los confiados en el monte de Samaria, los nobles o los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. Los dirigentes de aquel tiempo, los que estaban pues la crema innata de la sociedad, ellos decían, si llega algún tipo de mal, a nosotros no nos toca. Y veían cómo la sociedad se corrompía, se degeneraba, se afectaba, y ellos, mientras no tuviera nada que ver con ellos estaban tranquilos. Así como la sociedad que dice, ¿yo qué tengo que ver con los problemas? Cuando en una sociedad entra en un estado de relajación moral, espiritual, no le importa lo que esté pasando. Se matan en tal parte, a mí me gustan mucho los casos que tienen que ver con criminalística, con el estudio de los casos, la investigación, más que todo la ciencia forense. Me gusta esa parte porque le ayuda a analizar los detalles a uno, mira, analizamos toda esa parte que muchas veces uno no ve en un caso de homicidio. Me gustó mucho, yo de pequeño leía, me acuerdo, a Agatha Christie, que era una de mis escritoras favoritas, y me gustaba mucho porque eran las novelas de policíacas, de investigación, de toda esa parte de detective. Y resulta que cuando uno analiza toda esta parte, se da cuenta entonces que en ocasiones mirar cada uno de los detalles, cada una de las cosas, lo pone a uno a pensar de cosas que no había analizado antes. Pero yo miro que lastimosamente cuando los casos son de gente que tiene dinero y fama, pues eso les averiguan y les investigan todo. Pero cuando muere una persona tan sencillita, una persona de esas que, como dicen, no tiene dónde caerse muerta, el caso se cierra parte sin novedad. Entonces, qué tristeza, porque uno dice, este valía porque tenía dinero y ya, no más. Por eso el Señor llama a moción a los nobles y a aquellos, porque estos muchos estaban en posiciones de liderazgo en cuanto a la parte gubernamental, en cuanto a la parte jurídica. Eran los que tenían que aplicar todo eso,
Pero resulta que muchos de ellos se les daba lo mismo, no importaba, no tenían. Y por eso dice el Señor en medio de esto, que miraran, porque muchos decían, no, eso no va a pasar. Y ponían como referencia que Calne, bueno, ellos no colocaban como referencia Calne, perdón, pero ponía como referencia a los egipcios, a otras partes, donde no pasa, es que no pasó en tal parte, por acá no va a pasar nada. Mucha de la generación que nosotros vivimos hoy, aunque se le diga Cristo viene, Cristo te ama, el fin viene, ¿qué pasa con la gente? Hace rato que están diciendo eso y eso no va a pasar nada. Eso es pura mentira, no le coman cuento a ese pastor, no le coman cuento a esa gente. Allá eso es pura mentira. Venga, es que esto no lo inventamos ninguno de nosotros, esto está en la palabra. Pero la persona que entra en un tipo de relax espiritual, esa persona no le importa. Ha adormecido su conciencia, su corazón. Y aparentemente lo que ella llama paz mental no es paz. No es paz. Yo recuerdo hace un tiempo que estaba predicando una señora en un bus y otra llegó y empezó a gritar hasta que la bajó. Y decía, quiero tener paz, no quiero que digan nada. No es que lo que ella llamaba paz era simplemente no oír ningún tipo de cosa que le recordara que había cometido una cantidad de vainas. Y lo que la señora estaba tocando cuando estaba predicando precisamente tenía que ver con el problema que ella tenía. Entonces hay gente que prefiere ignorar, hace la autoindulgencia. Y la autoindulgencia es que simplemente no, pecado, no, ignórelo y ya. Parece como, como la máxima del presidente actual cuando dijo que para reducir la criminalidad o los delitos era simplemente no llamar delito a algo y ya. Y entonces dice uno, venga, entonces yo no lo llamo delito, entonces no existe el delito y se redujo. ¿Cómo así? Solamente porque yo deje de llamarlo delito, entonces se va a desaparecer. Igual muchos dicen, no mencionen pecado, no piense en pecado, no crea que hay pecado y ya, desaparece y así como llegó y usted no se mortifique la cabeza. Muchos querían hacer eso, la autoindulgencia. Entonces, ellos mismos certificaban que es pecado y que no es pecado. Casi como en nuestra sociedad, hoy en la era que vivimos, lo que llamamos nosotros la era del Ay Dios, el posmodernismo. ¿Y qué es el posmodernismo? ¿Cierto? Es una filosofía de vida que aplica para nuestro tiempo, donde se habla de que el pecado es relativo. Es que si para ti es pecado, para mí no es pecado. Entonces, no me digas que es que soy pecador porque si tú crees que es pecado, pues yo no lo veo como pecado y ya. El pecado es relativo. Si es para ti, pues te respeto que sea pecado para ti, pero para mí no es pecado y ya. Por más que yo diga que el pecado es relativo, el pecado no es relativo. El pecado es pecado. Y si Dios lo llama pecado, por más que yo quiera hacerlo ver como que no es pecado, simplemente estoy en estado de relajación. Soy uno de los reposados de Sión, como dice la palabra ahí. Por eso el Señor habló de esta parte, dijo, dilatan el día malo y acercan la silla de iniquidad. ¿Qué sucedía? La referencia con estas ciudades, perdón, del versículo 2. Ellos miraban a otros que no les pasaba nada, casi como la gente que dice, fulano de tal tanto que ha hecho y ahí nunca le pasa nada. Tengamos en cuenta que el tiempo siempre es de Dios y no porque una persona aparentemente pasaron los años y no ha pasado nada, no crea que es que se va a escapar así tan fácil. No. Todo lo que hacemos tiene unas consecuencias. Hay una ley de la siembra y la cosecha. Y eso tiene unas consecuencias. Tarde que temprano llega. Entonces, el Señor colocó de referencia, fue Dios que puso de referencia a Calne, a Amad y a Gad de los filisteos. Tanto estas ciudades, las unas que estaban entre los filisteos y las que estaban entre los sirios y asirios, sufrieron el juicio de Dios. Y el Señor les dijo, acuérdense de lo que pasó en tal parte, en tal lugar, en tal sitio. ¿Ustedes creen que no va a pasar? Miren la referencia. Porque Dios coloca algunos ejemplos muchas veces así, tan claro. Y porque en la Biblia encontramos ejemplos como Sodoma, Gomorra, Corazín, Betsaida, lugares así como esos. ¿Por qué encontramos? Porque son referencias y son ejemplos de lo que sucedió. Entonces, ellos que creían que no iba a pasar nada porque al otro no le ha pasado, entonces se colocó esa parte. Luego, ¿por qué venía esto? Porque se habían relajado tanto que dilataban el día malo. Ellos decían, no, quién sabe para cuándo será. Están diga y diga y diga. La famosa procrastinación. Dicen, sí, tal vez pase, pero quién sabe
¿cuándo pasará? Pero ¿qué sucede? Entonces dejaban el arrepentimiento para la parte... Si empezamos a ver algo, pues créame que nos arrepentimos. Y acercar la silla de iniquidad era atraer el juicio sobre ellos mismos. Cuando uno decide vivir una vida de maldad, cuando uno decide afectar su vida espiritual, ¿qué está atrayendo sobre sí? ¿Qué está llamando? Algunos dicen, llamamos la prosperidad, llamamos la bendición, llamamos aquí allá. La bendición viene porque nos la envía Dios. Por más que yo la llame, la bendición no va a venir porque yo la llame. La bendición viene porque yo obedezca a Dios y le crea. Es lo que yo necesito. Hoy en día se habla del positivismo y se envían unas doctrinas donde la gente sencilla dice, no, estamos entrando en un estado de prosperidad, estamos entrando en una constelación de prosperidad, estamos entrando en un nuevo tiempo, una nueva era de prosperidad. ¿Cuántos lo creen? Y entonces la gente dice, uy, claro, amén, estamos... Eso no viene porque yo diga que es que estamos entrando en una era de prosperidad. La Biblia me da unas pautas para la prosperidad y me dice que no me aparte de la palabra de Dios, que tenga mi corazón puesto en Dios, que empiece a entrar en obediencia con el Señor. No todo el caminar con Dios me va a garantizar que a mí me llegue dinero a montones del norte, del sur y que reciba yo y ande con un canastado de dinero. No, muchas veces el mismo Dios permite que yo tenga un proceso de formación espiritual. Y algunos dirán, no, y pastor, pero yo llevo bastante en ese proceso de formación. El tiempo es pertinente y lo que Dios sabe. Y Dios no nos dará lo que no sea tropiezo. No se preocupe. Tenga lo suficiente, lo que Dios le dio, y recíbalo. Si usted no tiene una persona para manejar dinero, créame que Dios no le va a dar eso, porque ese es su tropiezo. Y así le pedía el salmista y el proverbista al Señor, que no le diera en exceso lo que él no iba a manejar, o lo que él no sabía, ni tampoco lo tuviera aguantando necesidades, para que no fuera un problema para él. Entonces, esta parte, el Señor dice, ellos duermen en cama de marfil, reposan sobre sus lechos, comen los corderos del rebaño, los novillos de en medio del engordadero. La gente se dedicó a las fiestas. Tanta era la parte de relax que parece en la filosofía creo que, bueno, es que yo los confundo un poquito. Los filósofos que Pablo inventó, los epicúreos y los estoicos, porque bueno, vuelvo y les digo que en este momento comparto, pero una de las dos filosofías se daba a los placeres. Decía, mejor dicho, casi como la filosofía de hoy, el que come de todo de hambre no muere, ¿no? Y la gente lo usa para practicar el homosexualismo, el lesbianismo, para acostarse con lo que sea, hasta con muertos, mejor dicho. Dicen, no, que porque hay que comer de todo. Y lo hablan de la parte sexual. Y lo llevan a ese punto. Venga, el pecado tiene unas consecuencias. Así yo lo tomé como filosofía de vida, casi como los estoicos, que estos decían, no, hay que comer de todo, hay que hacerle de todo, hay que experimentar todos los placeres. Los epicúreos creo que eran los que hablaban del abstencionismo, y esos eran los de, no, esto no, y entonces trataban de vivir una vida casi como de ascetas. Es decir, de aislarse del mundo, de aislarse, más de dedicarse a la meditación, dedicarse a otras cosas, dedicarse como aparte de abstenerse de muchas situaciones. Entonces los dos rayaban en los extremos y era una situación tremenda. Por eso Pablo les refiere y les dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y habla del punto de que la autonomía que el hombre tiene en su capacidad de raciocinio, la usemos para bien, no la usemos para los excesos y para la cantidad de cosas que dañan, que destruyen al ser humano. Entonces, la escritura me habla de esta parte. ¿Qué decían ellos? Dormían en camas de marfil, es decir, no se conformaban con la cama que tenían, sino que querían la cama más costosa. Ustedes saben el marfil de dónde viene de los elefantes, de sacrificar animales, y uno de los elementos carísimos en la parte del marfil. Nosotros lo tenemos en los dientes, y los elefantes y los rinocerontes los tienen en sus cuernos. Entonces ellos, mejor dicho, la cama más cara para dormir. Una de las cosas que entendemos nosotros es que lo material no va a llenar nunca el vacío de mi corazón. La gente entre más quiere, ya no quiere una cama que le cueste 1 millón o 2 millones o 1.500.000, sino que le valga 5 millones, sabiendo que se puede dormir lo mismo en X cama. Lo que yo necesito es tranquilidad. Entonces, listo, yo no voy a dormir pues en una estera si es que me afecta, porque algunos por la salud.
pero yo trato de tener un algo donde no me centre, pues, es en que no hay una satisfacción en mi vida. Entonces, estos se dedicaban a eso, comían corderos del rebaño, y decían, tener que ser carne de tal cosa, y se daban gustos y excesos en lujos que no les traerían ningún bienestar para ellos. Sí, uno puede darse algunos pequeños gustos. Yo soy consciente de eso. Quiero comerme algo, quiero un pescado, me fascina, me como el pescado. Pero ya ahora me vuelvo a un punto de que es que yo entonces ya no quiero, sino quiero lo más caro de tal lado, de cada parte, y vivo gastando en excesos. La gente se centró en eso. Su relajamiento los llevó a centrarse en cosas como estas. Y dice la escritura, gorjean a son de flauta e inventan instrumentos musicales como... Se dedicaron al ocio, a la ociosidad y a las rumbas, porque mantenían inventando instrumentos musicales. ¿La música es mala? No. El problema es cuando yo uso las cosas para algo, vuelvo y le digo, ¿cuánta gente se mantiene en fiestas, parranda, les gasta a los amigos y nunca se ocupa de su casa, ni el que necesita? Tiene un corazón endurecido contra la gente. El caso del rico y Lázaro nos habla de una vida dedicada a los placeres, totalmente a los placeres. ¿Y dónde terminó al final este varón? Sin nada y muerto, y en el Hades, dice la palabra. Entonces, tengamos en cuenta nosotros que lo que le damos tanta importancia muchas veces nos absorbe, que adormece la vida espiritual. ¿Cuánta gente no quiere buscar de Dios porque está metida en placeres, en desórdenes, en enredos? Y la sociedad avanza que cada vez peor. La música de que hoy se escucha no fue la que oímos nosotros hace mucho tiempo. Mucha de esa es más, entre más degenerada, más les gusta a los muchachos. Entre más se hable de sexo, de pornografía, ya la pornografía no solo es visual, es auditiva. Entre más se hable de la desobediencia, de la rebeldía, y entonces me resbala y no me importa, no te metas en mi vida y haga esto, yo voy a meter vicio, yo voy a hacer lo que sea y todo, y tú no te metas en mi vida. Hoy en día se marca la rebeldía, la rebelión del hombre contra Dios. Todo eso lo marca hoy esta generación en muchas formas, llevando al hombre a que se embrutezca tanto, a que se adormezca tanto en su pecado, que no le importe, le dé lo mismo que le digan que Cristo viene, que le digan que el mundo se va a acabar. No le importa. Así se acaba mejor. Y si me voy, y algunos dicen, no, y si me voy para el infierno, pues allá mejor dicho, rumbeo, no, en el infierno nos vemos. Ay, Dios. No sé si reír o llorar, ¿verdad? Porque la verdad, creo que la gente no ha entendido la dimensión. La gente cree que el sacrificio de Cristo fue algo ridículo. Algunos creen que Jesús pagó todo eso allí simplemente para que yo vaya a rumbear al infierno. Entonces, dicen, no, pues para irme con un Dios aburrido y triste al cielo, pues me voy a rumbear al infierno y allá. Y los hombres dicen con unas cuantas mujeres y las mujeres dicen con un repapito como el de no sé dónde. Necedad, necedad. ¿Hasta dónde la humanidad creerá que simplemente este es un paseo y ya? No. Están como los reposados de Sión y como los confiados del monte de Samaria. Así estaban ellos, así estaba esa gente, endurecida, envilecida, cegada en su pecado y autoaprobándose, haciendo autoindulgentes ellos, y decían todas esas barbaridades. Entonces el Señor dijo como tal, que ellos bebían vino en tazones, se ungían con ungüentos preciosos y no se afligían por el quebrantamiento de Josué. Entonces, ya no bebían vino en copas, sino en tazones. ¿Cuánta gente toma la quincenita, la plática y dice, vea, mejor dicho, me voy a meter una de ron o de aguardiente y lo voy a mezclar aquí, allá, y no me esperen en la casa porque no llego? Mejor dicho. O ya hoy en día uno encuentra canciones que dicen que necesita comprar una cantina porque va a beberse la cantina, porque si va, ¿cómo es que dice? Que si la cantina es de nadie lo saca de ahí. Hasta tal punto llega el hombre degradado, envilecido y cegado en su pecado, que quiere tener una cantina por casa. Ay, santo Jehová, ¿cuántos han matado su familia, han acabado, han destruido su hogar
porque tienen una cantina en el alma. Y ellos son una cantina ambulante. ¿Cuántos tienen esas cosas? Y hemos visto la experiencia y estos piensan que a ellos nunca les va a pasar eso. ¿Cuántas perversiones? Dios mío. Entonces dice la palabra, ahora, también, entre más caro el perfume, mejor les parecía más bonito, y compraban y se echaban los perfumes más caros y más costosos. Pero ¿cuál era el problema? Que todo esto lo había llevado, dice la palabra, que se entregaban a los placeres y no se afligían por el quebrantamiento. Entonces dice la palabra, por el quebrantamiento de Josué, se habían vuelto tan indiferentes con lo que estaba pasando porque tenían dinero, porque tenían riqueza y se han hecho indiferentes a la necesidad. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Versículo 7, por tanto ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad. Dios mío, los que se hicieron indiferentes en la sociedad, los que se llenaron y adormecieron sus cabezas con placeres y deleites, y entre más se daban y entre más se embrutecían a punta de esto, eran los primeritos que iban. El infierno no es un paseo para nadie. Si Jesús nos advirtió tanto y nos habló tanto del infierno, y dijo, el gusano de ellos nunca muere y la llama nunca se apaga, ese no es un turisteadero. Ese no es un lugar de relax para la generación relajada que cree que allá va a ir de vacaciones y eso es una rumba continua y eso, mejor dicho, quieren vivir allá metidos en esa parte, en el jardín de los deleites. ¡Ay, santo! La Biblia dice que es un lugar de tortura eterna, donde la gente clamará y pedirá y rogará y suplicará una y otra vez, sáqueme de aquí, sáqueme de aquí. Imagínense lo que es nada más un gusanito. Si hay gente que ve un gusanito y ya se quiere morir. Hay mujeres que son muy buenas orándole a Dios, pero cuando ven un gusano, si es posible, trepan a una mesa. Imagínense lo que es un gusano, miles de gusanos andando en el cuerpo de una persona y ese gusano no muere y la llama no se apaga. Claramente lo dijo el Señor Jesús. Entonces el Señor dijo, irán primerito a la cabeza los que van a cautividad, se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Los placeres terminarían en duelo. Entonces imagínense, qué cosa tremenda, ¿cierto? Y qué cosa terrible. Pastor, entonces, ¿qué hacemos? La verdadera vida plena que usted y yo necesitamos de Dios. Y la verdadera vida plena que necesitamos no es darle rienda suelta a los placeres de este mundo, como nos invitan muchos cánticos y muchos artistas, y a muchos le venden el alma al diablo por vivir una vida de placeres. La verdadera paz, alegría, gozo que necesitamos viene de Dios y es primeramente espiritual. Y llega a mi vida y se disfruta en lo físico. Y cuando uno encuentra eso en Dios, créame que no lo quiere cambiar por nada que este mundo ofrezca. El que verdaderamente lo encontró. Porque encontramos gente que va a un lugar y dice, no, yo no viví nada, yo nunca rindió su vida a Dios, verdaderamente. Y entonces se deja arrastrar por los deleites y placeres de este mundo y vuelve atrás. Por eso dice la Biblia que la palabra es como una semilla, pero cuando esta cae entre espinos, ¿qué son los espinos? Los afanes, los placeres y las riquezas de este mundo. Ay, pastor, entonces es malo. ¿Es malo azararse? Sí, porque cuando yo vivo una vida de azar, yo no confío en Dios. O sea, llega un momento en que yo no suelto mis cargas. Por eso, qué cosa tremenda. Una cosa es que Dios coloque carga, como decíamos, como el nombre Amos, que significa el que lleva carga. Que Dios coloque una carga espiritual y yo voy y pongo eso en las manos de Dios. Otra cosa es que yo iba cargado todo el tiempo, Dios mío, y no hallo paz. Entonces, yo tengo que aprender a orar y a poner esas cargas en Dios y a confiar en el Señor. Los placeres, porque es que yo tengo que definir qué es lo que tengo como placer y qué es lo que tengo verdaderamente como algo que aporta a mi vida. El exceso de placeres destruye mi vida. Yo puedo ir a un lugar, sí, ser social, relacionarme, estar aquí allá, pero cuando yo ya voy viendo que eso me está llevando en una vida, que me estás arrastrando, que está destruyendo mi economía, que está acabando, Dios. Y el afán por las riquezas. Cuando la persona vive su vida obsesionada por lo material y tiene que construir y tiene que colocar y tiene que poner, y mejor dicho, gira en torno a eso va a ahogar la palabra de Dios en una vida. Por eso el Señor nos pide que lo pongamos en el primer lugar. Y cuando Cristo está en el primer lugar, mire, yo no vivo en torno a todas esas cosas.
la veo, la alcanzo, manejo, pero yo ya vivo una vida con sabiduría. Por eso entonces, ¿qué más enfocó el Señor? Dice, y acontecerá, dice, Jehová el Señor juró por sí mismo, Jehová Dios de los ejércitos ha dicho, abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios, y entregaré el enemigo de la ciudad y cuantos hay en ella hay. Entonces, ¿Dios aborrece a los ricos? No. Dios aborrece a la gente que usa la riqueza para destruirse y para destruir a otros. Que toma la riqueza y se vuelve indiferente, que se vuelve una persona tan dura que, mejor dicho, pasa por encima de las demás, que en vez de usar lo que tiene para bienestar, y no me refiero a que entonces va y reparta todo lo que tiene aquí, allá, allá, y se quede pobrecito aquí, allá, no, que manejemos con sabiduría lo que tenemos. Eso tenemos que ser claros nosotros. Entonces, los que pensaban que nunca los alcanzaría el juicio fueron los primeros. Y dice, y acontecerá que si 10 hombres quedaren en una casa, morirán. La indiferencia de ellos, es decir, muchos dirían, no, en medio de esto, pues no nos esconderemos aquí. No habría dónde esconderse. La gente muchas veces cree y piensa que se puede esconder. No habrá dónde esconderse. Algunos están comprando grandes búnkers donde ellos se van a meter y ahí se van. Aquí nos vamos a proteger. Eso no va a salvar. Entonces dice la palabra que aún allí moriría. Y si vendría un pariente, porque una de las partes que tenían los judíos era que si alguien moría, entonces sabía que su pariente había muerto y su cadáver estaba expuesto, él tenía que venir para ver cómo lo enterraba. O sea que se pudiera al menos quemar o enterrar. Pero entonces decían, y ese pariente toma cada uno y le quemare para sacar los huesos de casa y dirá al que estar en los rincones de la casa, ¿hay alguno contigo? Y dirá, no. Dirá que él calla porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Ahora, si llegaba porque le dijeron que había una calamidad en casa y estaban los cadáveres, pues la parte que se usaba era si no se podían enterrar, se quemaban. Pero si en medio de esto se tomaba la determinación entonces de que quedaba alguien vivo y aún esa persona quedaba con tanto susto que decía, no, ni siquiera digas nada, no hables nada de Dios porque no podemos mencionar el nombre de Dios. Llegaba lo que no se recibe por invitación, muchas veces toca por obligación. Entonces, seamos en claros nosotros en esto. Muchas veces, ¿cuántas oportunidades nos da Dios? Y rechazamos la invitación que Dios nos hace. El que no recibe la invitación le tocará por obligación. Algunos, los sobrevivientes llegarían ahí y dirían, no, ni siquiera no digan nada. Quedarían a ese punto porque no quisieron atender lo que se les dio a tiempo. Qué cosa tremenda. Ahora, seamos conscientes de que el juicio sobre la humanidad es por causa del mismo pecado. Dios ha hecho todo lo que está al alcance de Dios para la salvación. Todo lo que se necesita, ya Dios lo puso. ¿De quién es la decisión? Nuestra. Pero si nos vamos a absorber por los placeres, nos vamos a destruir. ¿Qué más dice la Escritura? Jehová mandará, herirá con hendidura la casa mayor y la casa menor con aberturas. El Señor dijo, todos, por parejo, porque ahí no tenía que ver solamente con la parte rica, solo que los ricos eran la resistencia estaba en ¿dónde? En la gente que había dedicado su vida a los placeres y a corromper la justicia y a incrementar la maldad y las perversiones y las cosas. ¿Dónde se ven? Muchas veces dicen, es que esas drogas tan caras y tan costosas, ¿dónde llegan? A las fiestas de los ricos, sino que ellos se trabajan diferente. Ellos se drogan distinto. Ellos compran lo que es carísimo y se van por a una finca y arman una fiesta, emparrandan y consumen unas cantidades de cosas. Y los muchachos de acá no tienen en qué ir a meterse esa droga. No, pero los de acá tienen marihuana, tienen perico, tienen bazuco y algunos, si no les alcanza para eso, entonces el pegante. Llegan a ese punto. Otros hasta como decíamos en los tiempos de los muchachos, hasta con un mejoral. Por eso dejaron de vender el mejoral. Porque con un mejoral y una cosa se trababan. Un cigarrillo y un mejoral, le echaban el mejoral al cigarrillo y por eso descontinuaron algunas cosas porque era afectando. Yo me acuerdo que el mejoral lo usaban las mujeres para abortar con otra mezcla. Y los muchachos se lo molían al cigarrillo. Ay, pastor, ¿usted cómo sabe tanto? No, nunca lo hice. Pero tuve amigos y yo estuve en la calle y fui muy observador de algunas cosas. Entonces, cosas tremendas.
Correrán los caballos por las peñas, ararán en ellas con bueyes, porque habéis vosotros convertido el juicio en veneno, el fruto de justicia en ajenjo. El Señor dijo, nadie pone a correr un caballo por la peña, porque se le afecta de los cascos, se le destruye. Nadie se pone a arar con piedras, donde hay piedras. Y ustedes están haciéndolo y creen que no les va a pasar nada. Así como ellos no harían algunas cosas en lo físico, el Señor dijo, así tampoco se librarán de las condiciones. Y les dijo, casa de Israel, yo levantaré sobre vosotros una nación que os oprimirá desde la entrada de Amad hasta el arroyo de Araba. Tanto el norte como el sur vivieron esta experiencia. Ahora, ¿qué pasa? Lo que uno no quiere aprender por la buena le toca por las malas. Estamos en un mundo caído, afectado por el pecado. Dios proveyó la forma de cómo ese pecado, cómo limpiarnos de ahí, cómo ser salvos, cómo obtener salvación y vida. Pero el mundo sigue rechazando. El mundo sigue riéndose y escarneciendo lo que Dios determinó. ¿Qué decisión debemos tomar? Yo te aconsejo, vuelve tu corazón a Dios. Camina con Cristo. Porque así aparentemente no tengas todo lo material y físico de esta tierra. Tienes al Señor. Si tenemos a Dios, tenemos todo. Lo material un día se irá, no lo podremos llevar en ataúdes. Pero lo que tenemos en Dios, eso va con nosotros. Rey de reyes, Señor de señores, gracias. Te bendecimos esta mañana. Te honramos, Santo. Gracias por tu misericordia. Sabes, Señor, que nos duele ver esta sociedad aturdida. Señor, absorbida por el pecado, absorta en sus placeres y deleites, exaltando lo malo, Señor, y embriagándose y destruyéndose cada vez más. Señor, nos duele, Dios de los cielos, Señor, porque yo miro tu palabra, Señor, cuántas veces tú hablaste una y otra vez, cuánto sigues hablando a esta generación, Señor, Dios mío, por favor, te pido, Señor, que tu misericordia, oh Dios de los cielos, esté con cada uno, que podamos entender, Señor, no solo nosotros, la iglesia, sino también, Señor, tantas personas que pueden oír esta palabra, Señor, en diferentes lugares, que pueden escuchar, Señor. Ten misericordia, Señor, rompe esa dureza de corazón, quebranta la altivez de espíritu, Señor, quebranta el ensorbecimiento de esta generación atada y ligada por la inmundicia y por el pecado. Señor, ten misericordia, bendito Dios de los cielos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, amado Dios. Rompe hoy la dureza del corazón humano, rompe la altivez, Señor, de espíritu, Dios mío, Señor, la gente que está absorta, Señor, Dios mío, Padre, en los engaños de este mundo. Muchos están, Señor, centrados, Dios mío, Padre Santo, solo en las modas, Señor, en los realities, Dios mío, en las redes sociales, Señor, en la música, en los artistas, en las drogas, en los placeres, en tantas perversiones, Señor amado, Padre. Y se olvidan, Dios de los cielos, que un día tenemos que comparecer ante ti. Y que la única salvación tiene nombre y se llama Jesucristo. Que tú pagaste el precio de nuestro pecado. Que te diste por nosotros, Señor. Por favor, Dios mío, toca esta generación. Tócala, Padre mío, por favor. Te lo imploro, Señor, toca esta generación. Oh Santo Dios, gracias, Señor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me les guarde, Dios me les bendiga. Mis hermanos, compartamos la palabra.